Pues nuevamente, hola, en un programa más de Mujer del Siglo XXI con Adriana Gaitán, en donde estamos promocionando el libro de En la edad de la inocencia se albergan los más grandes anhelos. Y bueno, como cada programa que hemos estado haciendo durante todo el mes de abril y seguiremos con mayo con estas dinámicas, seguiremos tomando algunos capítulos del libro. Les quiero comentar que vamos un poquito atrasados con Amazon, ¿verdad? Espero que ya nos liberen la cuenta para poderlo tener y en cuanto lo tengamos lo puedas descargar de manera gratuita para que puedas hacer estos ejercicios. El manual lo vamos a tener en oficinas con una servidora y la idea es estar presentando dinámicas que ayuden en la educación familiar, en ese acercamiento que necesitamos más y más los seres humanos. La semana pasada, pues así como yo doy también acompañamientos, pues alguien me acompaña a mí. Y tengo un terapeuta excelente que está en Mérida y que justamente platicaba con él de algunas circunstancias de vida en las que se abusa, ¿no? Dentro de las relaciones o en la familia, en la calle, en los trabajos, etcétera. Y algo que me decía él y que me encantó tomar este aprendizaje de parte de él es que decía, el ser humano, mientras no se humanice, seguirá siendo silvestre, por decirlo así. Tomando un lenguaje un poquito de Alfonso Ruiz Soto de Semiología de la Vida Cotidiana, en donde dice, las personas son silvestres. ¿Qué quiere decir? Que están en su naturaleza y que cuando estamos dentro de esta naturaleza, pues somos susceptibles inclusive de tal vez alguno de nosotros abusar de otros. Pero, ¿cuál es la importancia de humanizarnos? Y ahí es donde platicaba con el doctor Miguel, que siempre tengo este choque, esta parte en la que quiero seguir trabajando, en la que no me quiero dar por vencida de humanizar, porque eso es lo que hace la diferencia entre los humanos y los animales. Aunque no debemos de olvidar que los animales nos enseñan tantas y tantas cosas. Y bueno, veía por ahí un video el otro día de un cisne albergando a sus bebés en su cola y navegando con ellos. Esta parte que necesitamos los seres humanos hoy para humanizarnos es vital porque de ahí parte las sociedades con mejores economías, de ahí parten las sociedades más educadas, de ahí parten las sociedades más respetuosas, de ahí parte que los padres y las madres tengan una vejez tranquila, ¿no? Porque cuando hemos formado hijos bien, pues, ¿qué va a suceder como consecuencia? Pues, consecuencia buena. Tendremos personas, seres humanos que enfrenten la vida. Hemos comentado muchísimas anécdotas aquí y, pues, hoy vamos a tocar el tema de la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Miren, la paciencia es algo que justamente humaniza al ser humano entre otro ser humano. Es un puente que yo denomino la paz, es un puente de paz entre seres humanos. Cuando tenemos paciencia para las situaciones que tenemos en la vida, que es parecido a la resiliencia que tuvimos el programa pasado, sin embargo, esto es un poquito distinto, ¿verdad? Porque en el tema de la paciencia, lo que hay que saber es que cada quien tiene su paso, cada quien lleva su ritmo. A veces tenemos, no sé, o 2 hijos, o en las familias están compuestas por mucho más hijos, y vemos que cada uno va a su ritmo. A pesar de que papá y mamá sean las mismas personas, pues cada uno va a su ritmo, cada uno es diferente, cada uno trae cosas intrínsecas de naturaleza y cada uno tendrá capacidad de aprender otras nuevas. Y vamos a hablar de muchos beneficios que tiene el hecho de tener paciencia. En un mundo de inmediatez, en un mundo de esnovismo social, en un mundo donde la movilidad económica del ser humano es tan cambiante, el tema de paciencia, créanme que es una virtud y es una herramienta primordial para caminar. Hice algunas notas aquí, pero
como siempre, les voy a leer esta parte que tenemos en el libro y dice así: cuando observes que no puedo hacer algo, tenme paciencia y así sabré que la constancia y la perseverancia me harán lograrlo. Vamos a adentrarnos ya en el tema de paciencia. La paciencia es una virtud de la vida que no es de un solo lado. La paciencia es una virtud de la vida que se da para que nosotros la demos y alguien no la dé. La paciencia se aprende. ¿Y por qué es tan importante saber desarrollarla en el ser humano? Cuando nosotros estamos con nuestros hijos eh, haciendo alguna actividad desde que son chiquitos, estamos pensando, observando e inclusive a veces podemos llegar a formar criterios negativos con respecto de cómo van desarrollándose. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque entonces comenzamos con el apúrate, es que ya es hora, tengo prisa, se nos hace tarde, etcétera, etcétera. Situaciones que no permiten que nuestros niños, cuando están creciendo, en cosas, labores que tengan que realizar, ellos se sientan capaces de hacerlas. Y voy a nombrar aquí varios aspectos. La paciencia es una enseñanza que ayuda a ser razonables. ¿Por qué a ser razonables? Cuando nosotros estamos observando el talento y la capacidad de otros, nos están poniendo límites y límites sanos. Cuando hablo de esto de tipo de límites, son límites sanos en donde un ser humano puede comprender la limitación del otro y puede ver y desarrollar su propia capacidad. Otro punto muy importante es, habla de los talentos. Ya les voy a hablar yo más adelante de los tipos de pensamiento que existen. Y esto es muy importante porque, miren, si nos pusiéramos a jugar todos los viernes, que es una gran actividad familiar, que se las recomiendo en casa de mi mamá, en casa de mi abuelo. Se jugaba el ajedrez, se jugaba backgammon, se jugaban damas chinas. Dependiendo de la edad de los niños, pues a cada quien se le daba su juego, ¿no? Palitos chinos, damas chinas, Monopoly, etcétera. Todos estos juegos que conocemos, que además los podemos comprar muy bien y creo que ya pocas tiendas los dan. Y aquí, aunque parezca comercial, pero voy a decirlo, que los puedes encontrar en Sanborns. Acabo de recorrer esta tienda y acabo de ver que, gracias a Dios, siguen teniendo todos este tipo de juegos. ¿Por qué son importantes para una actividad de los viernes en familia? Porque además de que convivimos, esperamos el turno, nos emociona, nos vincula, nos hace reír, nos hace enojarnos. También después vamos a hablar del tipo de carácter, de temperamento que tiene cada quien, ¿no? Algo importante que podemos hacer a través del juego es conocernos. Y para conocernos requerimos de paciencia. Los juegos de mesa son excelentes para desarrollar todo este tipo de actividades. Y si se juegan en familia, con generaciones diferentes, desde abuelos hasta niños, créanme que los niños se vinculan de una manera tan positiva para desarrollarse que vale mucho la pena. Y vamos a empezar a ver quién tiene un pensamiento veloz, quién tiene un pensamiento más lógico, quién tiene un pensamiento más matemático, etcétera, etcétera. Paciencia para enseñar a través del juego y vincularnos. Otro tipo de actividad que podemos hacer y que quiero recomendar mucho es el hecho de perseverar. Podemos hacerlo también a través de juegos, pero podríamos hacerlo a través de poner ciertas metas en nuestro refrigerador y decir, por ejemplo, en el calendario anual, poner, nos vamos de vacaciones tal fecha, visitaremos a los abuelos que a lo mejor viven en el extranjero, o iremos a conocer el mar por primera vez, o tomaremos el avión por primera vez.
todo este tipo de planeación dentro de la paciencia es una gran virtud, porque al final algo que el ser humano puede aprender de gran manera es que en la vida todo pasa y una de las cosas que pasa justamente es el tiempo. El tiempo no se detiene y tener paciencia para saber que algo es posible de lograrlo o que algo es posible de llegar es muy disfrutable, genera emoción, genera vínculo afectivo tremendo, genera imaginación, creatividad. Los calendarios son excelentes, excelentes herramientas para tener paciencia. ¿Quién lo hubiera imaginado? Pero créanme que los niños hasta cuando se van a dormir les pueden decir, mamá, falta un día, faltan 2 o faltan 15 días todavía y van a ir aprendiendo de tener paciencia. Otra cosa muy importante de la paciencia, que bueno, con el calendario vimos que el tema de la perseverancia, de saber que constantemente están sucediendo cosas y que podemos hacer cosas para lograrlo. Dentro de esta parte de la perseverancia, también me gustaría comentarles la parte económica. Fíjense nada más qué hermoso. Cuando papá o mamá hacen una promesa de que algo va a suceder, los niños comienzan a tener también el valor del tiempo, de la apreciación del tiempo, pero de manera muy, muy objetiva. Pueden identificar las estaciones del año, pueden identificar cómo se visten, pueden identificar, no sé, hay niños que, por ejemplo, les encanta ponerse un short o las niñas que de repente cambia el clima y a lo mejor hay que usar pantalones porque hace frío, etcétera. Saben que pueden de repente inclusive llegar a hacer alguna compra, llegar a platicar con papá y mamá de esto de vamos a hacer 2 veces compras al año. Cuando yo era niña, esperábamos, teníamos esa paciencia de decir, lo de verano lo vamos a comprar en invierno porque había esa oferta, ¿no? De ya salía todo lo de invierno y entonces, comprábamos en la estación contraria para llenar nuestro closet. Y esto es muy bonito para los niños porque cuando van haciendo su lista, ¿no? Que de qué me hace falta, cómo voy a reunir este dinero, cuánto me va a dar papá o mamá para hacer mis gastos. Ya vamos a hablar después, también más adelante, de la educación financiera, pero fíjense cuántas cosas están inmersas en la vida cotidiana de una paciencia, de saber que todo es posible que suceda dentro de las promesas que podemos hacer como padres y dentro de las promesas que nos pueden hacer nuestros hijos. Cuando los llevamos a clases de natación, digo, acabamos de, perdón, para no brincarme tanto de un tema a otro, a veces voy muy rápido, pero hablando terminando este, digamos, término financiero y para que vean qué importante es el tema de la paciencia, nos vincula mucho. ¿Por qué? Porque cuando sabemos que papá tiene que trabajar, que mamá tiene que trabajar y que ya que vaya cobrando su salario, nosotros vamos a poder ir creando también nuestros sueños, porque la vida es cualitativa y cuantitativa, pues estamos perseverando, estamos teniendo esa paciencia y estamos teniendo una educación financiera. Ahora, en otros términos de capacidades, vamos a ver, a veces como me gustaría tener un pizarrón aquí, porque a mí me funciona mucho más tener las imágenes y el pizarrón. Estoy muy acostumbrada a eso, pero vamos a suponer un niño que está entrando a clases de natación, una actividad que es vital. ¿Será que le tenemos que tener paciencia para que aprenda? Claro que sí. La paciencia, y ustedes van a ir viendo, entre todo lo que vamos a ir leyendo este pequeño librito, con un lenguaje de a centavo que decíamos en el programa pasado, son palabras de Connie Méndez. La idea es que vayamos comprendiendo cómo nuestra vida cotidiana se enlaza en todas y cada una de las actividades que realizamos. Y en el caso de la paciencia, cuando mandamos a una clase a un niño, cuando lo ponemos a jugar fútbol, cuando queremos enseñarle a nadar, cuando queremos cualquier deporte, la paciencia es importantísima, porque ese niño va a poder desarrollar sus capacidades
y va a poder gozar de sus capacidades, que mucha gente no goza en esta vida de sus capacidades, ¿sí? Con paciencia, si le tienes paciencia. Oye, a la primera no metió el gol. Ay, qué bárbaro, se cayó la pelota. Yo recuerdo que cuando llevaba a mi hijo a las clases de fútbol, era literalmente, a veces hasta, no sé, a veces hasta de verdad molesto, y perdón que lo diga así, pero era molesto cómo los papás se emocionaban tanto que realmente no contenían este tema de hasta enojarse con los niños pequeños, porque habían logrado o no habían logrado meter el gol o habían perdido el equipo. Y entonces, este tipo de situaciones puede crear en los niños pensamientos que no son tan buenos. Siempre hay que tener paciencia para la actividad deportiva que cada niño realice. Y de eso dependerá que también cuando tú hagas un calendario anual, el niño se comprometa con un deporte. Después vamos a hablar del compromiso y vamos a ir enlazando cada pedacito de esto que estamos hablando. Pero bueno, volviendo al calendario. En el calendario, fíjense todas las cosas que ya podemos poner. Podemos hacer una agenda de actividades, sí, que es muy importante para que el niño sepa qué va a suceder. Cuando el niño está sabiendo qué va a suceder, está viviendo con una verdad muy importante. Está gozando de la vida. Un niño que tiene actividades lo va a hacer muy responsable. Lo vamos a ver en este próximo programa de la disciplina, que es el siguiente. La paciencia, y lo repito aquí muchas veces, la paciencia se desarrolla y sirve ¿para qué? Para que cuando tengas una vida adulta o para cuando alguien tenga una vida adulta, pueda relacionarse y si es un líder, pueda saber dirigir a la gente. Muchas veces el hecho de no tener paciencia hace que las personas pierdan proyectos, que no se permitan conocer las capacidades de sus colaboradores. Así que el vínculo, el puente de libertad que genera la paciencia en una familia es enorme. Seguiré enumerando el día de hoy actividades para que las sigas anotando. Ya pusimos hacer un calendario, en el prospectar actividades que vayan a venir en el año, viajes, paseos, visitas, etcétera. Prospectar el tema económico de ir acumulando, de ir guardando, ir teniendo la paciencia para alcanzar algo, tocar la perseverancia, ¿sí? Romper los miedos, disfrutar del talento de un niño, porque además solo probando vamos a saber qué es bueno en un deporte, en otro o en otro. Y también así hablar de compromiso. Fíjense nada más todas las cosas que hemos tocado en estos pequeños minutos de la paciencia. Voy a hablar de otra cosa muy importante. La paciencia nos sirve también para poder saber que a veces puede más el que intenta más que el que supuestamente tiene más inteligencia. ¿Y por qué lo digo supuestamente? Es por ponerle un entrecomillado. Hay personas que son muy inteligentes y no desarrollan la paciencia. Pueden tener un pensamiento muy veloz y entonces, como ellos tienen rápido la respuesta, no logran tener esa empatía de lo que ya hemos hablado también y tener paciencia con el otro. No todos vamos al mismo ritmo. En la familia somos como todas las marcas de autos y unos tienen unas ventajas, corren más rápido, pero a lo mejor si son demasiado grandes no te puedes estacionar en algún lado, aunque sea un coche que sea muy rápido. Otros albergan y tienen más capacidad, otros son de 2 pasajeros, otros de 4, otros de 6. Y justamente así somos los seres humanos. Y por eso existe tanta versatilidad en los productos también. Entonces, tener la paciencia para conocerme, para desarrollar lo que es adecuado para mí, es sumamente importante. Ahora, la repetición y la constancia, ustedes saben que es un valor en el que muchas personas consiguen más.
Muchas personas que a lo mejor no tienen un IQ de inteligencia tan importante, tan solo por el sentido de ser pacientes y de aprender, para sí logran más. ¿Cuántas historias has encontrado de niños que eran de dieces, rápidos, pero que no son tolerantes, que son neuróticos? Cuando en la vida adulta esto se puede alcanzar a ver simplemente por cómo habrá sido la infancia. Seguramente esto ya te está haciendo ruido cuando empiezo a hablar de todo, porque yo también a veces les quiero confesar que cuando me escucho, digo, ah, caray, me cae el 20 de esto y aprendo y hago otra nota, porque siempre trato de hacer notas antes de estar en el programa y después del programa también hacer algunas otras notas. Qué importante también esto. La paciencia, comentaba yo, que es una circunstancia de vida bilateral. ¿Por qué es bilateral? Porque si a mí me tuvieron paciencia y yo sé que en algún momento de debilidad, de enfermedad, de aprendizaje, de lo que sea que voy experimentando mientras voy creciendo como niño y desarrollo mi pensamiento crítico, sé que yo esto lo voy a repetir para el otro. Recuerden que los seres humanos somos un computador que va albergando muchísima información y que con esa información yo voy repitiéndome, yo voy creando mi ego, mis diferentes egos que van a ser para el trabajo, que van a ser para todas esas cachuchas que me tengo que poner de roles que voy a jugar en la película de mi vida. Bueno, pues ahí está la paciencia. Y hay personas que no la desarrollan y que desgraciadamente al no desarrollarla están llenos de conflictos porque en su pensar el otro tiene que actuar en la manera que él requiere que actúe. Así que cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos esta gran virtud, esta gran colaboración para la salud mental, porque aparte es parte de la salud mental tener paciencia, es una herramienta de vida indispensable. Tendremos vidas más felices, vidas con menos conflictos. No podemos cambiar al otro, pero sabemos que si tenemos esta herramienta de vida, encontraremos mucho, mucho progreso, mucho abrigo, mucha tolerancia, mucho aprendizaje, inclusive la paciencia es una manera de crear estrategia para caminar por la vida. Así que bueno, voy a cerrar con el epígrafe del libro que dice así: la paciencia es la base del sentimiento de esperanza en los seres humanos. Así que permitamos que todos los seres humanos tengamos paciencia para que lleguen todos esos anhelos, todas esas ideas, todos estos sueños que deseamos albergar. Así que gracias por un programa más. Toqué muchos aspectos de la vida en este programa pequeñito y pues para cerrar, me gustaría que te quedaras con la siguiente tarea. Poner en una hojita cuáles son tus retos en donde te rompe la paciencia. ¿Cuáles son aquellos retos de hoy que tienes con tu pareja, con tus hijos, con el trabajo? Y escríbelos. La idea aquí, desde luego, es que este libro sirva para saber cómo educar a nuestros niños, cómo humanizarlos. Pero sin duda, muchos de estos comentarios que hago aquí te han traído ideas, recuerdos y los seres humanos podemos regresar en un segundo con 2 palabras, con 2 ideas: el color, el olor, el sabor, el lugar, el sentir. Tal vez lo que vivimos algunos en quién no nos tenía paciencia, ¿por qué no la tenían? ¿Tú eres capaz de desarrollarla de aquí en adelante? ¿Eres capaz de aprender a ser paciente? Haz esas tareas, déjalas como un reto
para tu fin de semana o para antes de dormir. Y al día siguiente, estoy segura que con tan solo hacer la conciencia, habrás avanzado en tu nivel de paciencia. Muchas gracias nuevamente por escucharme. Nos vemos pronto en un programa más de Mujer del Siglo XXI con Adriana Gaitán y te pido de favor que lo compartas. Si este programa te sirve, te ayuda, ya sabes, dale aquí a la campanita, suscríbete al canal. Vamos de poco a poco, lo estamos haciendo muy orgánico, pero con todo el amor y la paciencia del mundo. Espero que esto permee desde mi corazón, hasta tu familia, hasta tu ámbito de trabajo, hasta tu desarrollo personal. Un abrazo y todas las bendiciones para el siguiente programa. Hasta el pronto. El contenido de este video podcast está basado en los valores, la experiencia, los estudios y la libre opinión de la autora y sus invitados. Su propósito es compartir ideas, conocimientos y perspectivas que pueden servir como guía o inspiración. Somos respetuosos de la opinión de quienes nos escuchan y de la visión de los expertos invitados. Sin embargo, es responsabilidad de cada persona evaluar, reflexionar y considerar sus propias circunstancias antes de tomar decisiones basadas en la información aquí presentada.